Bienvenidos una vez más a Ciencia Curiosa, un espacio común para conversar sobre todo lo que la ciencia puede explicar. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha sido trending topic en los últimos días. Nos referimos a la posible inclusión del Antropoceno como una nueva unidad geocronológica del tiempo geológico. Vamos por partes. ¿Por qué definir una nueva etapa o época geológica? Científicos afirman que el planeta ha experimentado un cambio abrupto con respecto a la época anterior, el Holoceno, fundamentado, entre otros argumentos, en el cambio de la composición química de sedimentos y rocas. Los cambios en los estratos rocosos y la composición de los fósiles que contienen se utilizan para marcar los límites entre los intervalos formales de tiempos geológicos. A lo largo de la historia de la Tierra, los periodos de agitación caracterizados por extinciones masivas, cambios en el nivel del mar y la composición de los océanos, y cambios relativamente rápidos en los patrones climáticos predominantes quedan plasmados en capas de roca. La tabla cronoestratigráfica internacional, elaborada por la Comisión Internacional de Estratigrafía, es una de las tablas estándares más utilizadas para mostrar las relaciones entre los distintos intervalos de tiempo geológico. En la escala del tiempo geológico, el tiempo se divide generalmente en función de la composición biótica de la Tierra. Nuestra era actual es la Cenozoica, que a su vez se divide en tres periodos. Vivimos el periodo más reciente, el Cuaternario, que a su vez se divide en dos épocas, el Holoceno actual y el Pleistoceno anterior, que finalizó hace 11.700 años. El Holoceno comenzó a final de la última edad de hielo, cuando los glaciares empezaron a retroceder. En ese tiempo, los humanos aprendieron a cultivar la tierra, construyeron ciudades y empezaron a lanzar cohetes al espacio. Desde una perspectiva humana, el final del Holoceno parece muy diferente del principio, pero desde el punto de vista geológico, ¿qué ha cambiado realmente? El Antropoceno es un intervalo no oficial del tiempo geológico, que constituiría la tercera división mundial del período cuaternario. Su nombre proviene del griego antropo, que significa ser humano, y seno, originado en la palabra griega kainos, que significa nuevo, o sea, la era reciente del hombre. Este término fue utilizado por primera vez por el biólogo norteamericano Eugene Stormer y popularizado por el químico Paul Krusken en los años 2000. Esta nueva época geológica está caracterizada como el momento en que las actividades colectivas de los seres humanos comenzaron a alterar sustancialmente la superficie, la atmósfera, los océanos y los sistemas de ciclo de nutrientes de la Tierra. Un grupo creciente de científicos sostiene que la época del Antropoceno debería seguir a la época del Holoceno. Algunos científicos sugieren que el Antropoceno comenzó al inicio de la Revolución Industrial Británica en el siglo XVIII, que creó la primera economía mundial de combustibles fósiles. La quema del carbono orgánico de los combustibles fósiles permitió la producción a gran escala e impulsó el crecimiento de minas, fábricas y molinos. Desde entonces, otros países han seguido su ejemplo y la demanda de carbón ha aumentado, junto con la emisión de dióxido de carbono, en detrimento del medio ambiente. Otros sostienen que el Antropoceno comenzó mucho antes, cuando los humanos empezaron a cultivar. Incluso existe otra vertiente que sugiere que comenzó en 1950, cuando las armas nucleares esparcieron elementos radiactivos por todo el planeta. Actualmente no existe un consenso claro. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el lago Crawford ubicado en Canadá con todo esto? Las noticias de los últimos días indican que un grupo de científicos habrían encontrado en ese lago pruebas de que efectivamente estamos en una nueva época geológica. Este lago ha sido seleccionado por el grupo de trabajo sobre el Antropoceno de entre una docena de candidatos como la locación perfecta para demostrar el inicio del Antropoceno. ¿Por qué seleccionar este lago? Hay muchos lugares que reflejan cómo el ser humano ha alterado la biosfera y su geología, incluidas las megaciudades con sus aglomeraciones de minerales, metales, asfalto, vidrio y paisajes erosionados. Sin embargo, para ser escogido como marcador de un cambio geológico, es importante que las características que se muestran se puedan encontrar a nivel mundial y no solo en lugares concretos. Para que se identifique un lugar como marcador o potencial marcador de cambios lógicos, se debe cumplir una larga lista de criterios. Lo más importante es que se conserve indefinidamente los cambios más típicos en la composición química de sedimentos y rocas, o en los organismos que se han convertido en fósiles. Los yacimientos con altos riesgos de ser arrastrados o alterados por animales o seres humanos no son adecuados. Además, un yacimiento debe tener el grosor adecuado y ser accesible para que pueda ser examinado por los científicos. El lago, formado en un sumidero de piedra caliza, tiene apenas 24 metros de profundidad y solo 2.4 hectáreas de superficie. Esa conformación tan vertical
hace que las aguas del fondo y las de la superficie no se mezclen. Según la geóloga Francine McCarthy, el fondo del lago está completamente aislado del resto del planeta, salvo por lo que se hunde suavemente hasta el fondo y se acumula en los sedimentos. Se han elegido isótopos de plutonio procedentes de las pruebas de la bomba de hidrógeno como marcador clave del Antropoceno, ya que estos se extendieron por todo el mundo a partir de 1952, pero disminuyeron rápidamente tras el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares a mediados de la década del 60, creando un repunte en los sedimentos. Existen otros marcadores importantes, por ejemplo, las partículas de carbono producidas por la quema de combustibles fósiles en centrales eléctricas y los nitratos procedentes de la aplicación masiva de fertilizantes químicos. Para que estos descubrimientos sean considerados como prueba del comienzo de una nueva época geológica, estos marcadores tendrán que ser tan significativos que sean detectables en capas de roca de miles e incluso millones de años en el futuro. Los geólogos no se ponen de acuerdo sobre si el ser humano tendrá un impacto duradero y significativo en la composición química de las rocas y los fósiles que se encuentran bajo nuestros pies. El ser humano lleva tan poco tiempo en la Tierra que quizás sea demasiado pronto para saber si nuestro impacto será visible en los registros fósiles dentro de millones de años. La ratificación oficial del hallazgo del lago Crawford y de la época del Antropoceno requiere aún superar varias votaciones dentro de las comisiones internacionales de geología, por lo que este nuevo descubrimiento está lejos aún de ser la prueba definitiva. Ahora bien, si se consiguen pruebas irrefutables y las entidades expertas deciden declarar al Antropoceno como la actual época geológica, significa que el ser humano ha tenido una influencia tal sobre el planeta que millones de años en el futuro podrá ser detectada. De la misma forma que los científicos fueron capaces de detectar el impacto del meteorito que desterró a los dinosaurios y dio comienzo a la era cenozoica. Aunque en la historia de la Tierra se han producido extinciones masivas que han aniquilado grandes especies, hasta ahora todas habían sido provocadas por causas naturales, como asteroides u erupciones volcánicas. Es la primera vez que una sola especie causa efectos tan destructivos en el mundo natural y es consciente de ello. Esperamos que este video haya ayudado a aclarar un poco la información que ha estado circulando en los últimos días sobre el descubrimiento de una nueva época geológica y ayudarlos a comprender un poco más cuáles serían los parámetros para que los científicos puedan declarar al Antropoceno como la nueva época geológica. Como siempre les decimos, desde Ciencia Curiosa, deseamos siempre informarlos a la par que incentivar vuestra curiosidad para que puedan siempre sacar conclusiones lo más informados posible. Nuestro interés es crear una comunidad para poder debatir, aprender y cuestionarnos nuestro mundo con las herramientas y la información correctas. Si compartes nuestro objetivo, no dudes en suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like y un comentario con temas que quisieras ver en esta comunidad. Esperamos verles en un próximo video de Ciencia Curiosa. Mientras tanto, tengan un lindo día y sean curiosos.